ustedes tienen Esperamos un momento más y comenzamos. Anita, por favor, comenzamos. La clase pasada, lo que analizamos nosotros fue el modelo sobre el cual había venido desarrollándose el ámbito de lo que se denomina la globalidad. Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente. Después de los acontecimientos que estamos viviendo, o sea, cuando la pandemia haya pasado, cuando la parálisis económica mundial definitivamente haya cedido y por lo tanto se comience nuevamente a reiniciar el proceso económico, ¿cuál será el modelo que va a surgir? Por principio de cuentas, decíamos nosotros, no podemos entender la continuidad de la globalidad sin una profunda reestructuración en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que va a cambiar? O está cambiando ya en este mismo momento que estamos hablando. Primero es la introducción de nuevas tecnologías y nuevos procesos de trabajo. Esto ha venido sucediendo efectivamente y no podemos negarlo, pero los saltos en la actualidad ya son considerables. Una empresa, concretamente china, Huawei, de cómputo y de telecomunicaciones, bajo la idea del 5G, está revolucionando absolutamente todos los conceptos que anteriormente nosotros teníamos sobre esa materia. En velocidad y capacidades, en posibilidades sobre todo de intercambio de información, el manejo de procedimiento, en fin, en todos los ámbitos, definitivamente una sola empresa está rebasando considerablemente a la empresa que fue durante varias décadas considerada sencillamente como el símbolo del desarrollo tecnológico, como sería en este caso Mac. Mac definitivamente en este momento está cediendo, quiérase que no, su posición frente a esta empresa china. Y hay que reconocer que esta empresa, o sea, originalmente, concretamente Mac, iMac, definitivamente había utilizado a los chinos simplemente como materia para que le maquilaran todo aquello que ellos requerían. Hoy en día, por el contrario, ellos son los que están tomando la estafeta, los chinos están tomando la estafeta y las condiciones son totalmente diferentes.
En este tiempo también millones de personas perdieron sus empleos. Y esta circunstancia hace que no solamente se trate de que hoy volvemos y que las cosas van nuevamente, vamos a volver al trabajo. No. Tendrá que haber una reestructuración profunda de todos los puestos de trabajo en el mundo. Y millones de personas no van a poder volver nuevamente a sus trabajos anteriores. Serán liquidados o sencillamente serán contemplados como elementos desechables, porque ya el nuevo mundo, bajo las nuevas tecnologías, estará planteando nuevos interrogantes que indudablemente ellos no estarán en condiciones de poder satisfacer. La reestructuración de las corporaciones vendrá en todos los niveles. Tamaño de las empresas, número de empleados, una reclasificación enorme de los mandos, nuevos tipos de iniciativas, nuevo desarrollo de nuevas estrategias totalmente innovadoras, introducción de tecnologías de punta. Todo esto formará parte de esa reestructuración corporativa. Las grandes corporaciones, entonces, tendrán que constantemente modificarse. Pongamos un caso. Una de las beneficiarias, quiérase que no, de la actual crisis, ha sido sin duda Amazon. Amazon surgió precisamente como una empresa que originalmente vendía libros. Claro, libros en formato electrónico. Pero de repente se les ocurre decir a Jeff Bezos, que es el dirigente, ¿por qué no hacemos aquí una gran tienda que en un momento determinado se puede encontrar desde un alfiler hasta lo que ustedes deseen? Y arma un catálogo. Y ese catálogo sencillamente, bueno, lo tiene que resolver operativamente mediante un sistema muy rápido de entregas. Transforma su empresa y la convierte en la número uno. Y hoy en día, la empresa que teníamos hasta el año pasado, que es la emblemática Walmart, en este momento tiene que estar diciendo, señores, efectivamente somos la primera empresa que tiene el mayor número de empleados del mundo, pero tenemos que reducir el número de empleados. Tenemos que transformarnos en algo semejante a Amazon, si es que queremos seguir compitiendo en el mercado, o tendremos que salir de él sin más posibilidades de poder competir con respecto a este elemento. La reestructuración productiva es en todos los niveles y en todos los sectores económicos. Por otra parte, se tendrán que instalar nuevos patrones de energía muy más próximos a la ecología y a la preservación necesaria del ambiente. Esto no es simplemente un buen deseo, es una exigencia porque de alguna manera los tiempos de lo que sería el calentamiento global se están acelerando. Vemos sencillamente desastres ecológicos como anteriormente nunca los habíamos contemplado. Y esto obligará necesariamente a que el sistema de energía tendrá que modificarse y habrá un nuevo patrón de energía. Las energías alternativas indudablemente tendrán que desplazar a las energías sucias que todavía siguen usando, entre otras cosas, hidrocarburos. Y un elemento adicional. La experiencia actual nos ha demostrado que las únicas empresas corporativas que podrán sobrevivir serán las que tengan alianzas corporativas. ¿Con esto qué quiero decir? Pongamos el caso de las empresas de aviación. Las grandes empresas de aviación necesariamente tendrán que aliarse, tendrán que fundirse, tendrán que competir menos tal vez frente a un pasaje que cada vez se ha reducido considerablemente. Hoy en día, el problema no es conseguir indudablemente un boleto de avión. El problema es si la empresa está en capacidad de poder llevar el avión hacia ese lugar, porque los costos sencillamente no están saliendo. Vean, por ejemplo, vayan ustedes al aeropuerto de la Ciudad de México y encontrarán ustedes un espacio totalmente vacío. Se oye uno los pasos cuando va uno llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A qué se debe esto? Se debe que
se ha reducido considerablemente de manera drástica el número de vuelos. La mayoría de las ciudades del país, definitivamente muchas de ellas, solamente una sola empresa, cuando anteriormente, por ejemplo, podía haber 5 o 6, el momento actual sencillamente se está reduciendo a un mínimo. Esto significa, por ejemplo, que si Aeroméxico quiere seguir sobreviviendo, tendrá que aliarse a nivel internacional con respecto a grandes empresas. Y que si queremos sencillamente que en este país pueda seguir habiendo un Aeroméxico, necesariamente tendrá que fundirse, por ejemplo, con Volaris, con Interjet y con cualquier otro tipo de empresas para poder formar y consolidar una sola, pero que sea competitiva frente a las exigencias del nuevo mercado. Quiere decir entonces que el mundo cambió. Cambió más allá de lo que hubiéramos podido imaginar. A partir de allí, entonces, tenemos que contemplar cuál será entonces el nuevo modelo de cambios. El nuevo modelo de cambios parte principalmente de la energía. Observemos, por ejemplo, que en este caso, energía y ecología decíamos que serán fundidas en la zona. Segundo, B, la revolución científico-tecnológica seguirá desarrollándose y a pasos cada vez más agigantados, superiores entonces a las necesidades que actualmente plantean. A su vez, habrá la necesidad y exigencia de una nueva reingeniería corporativa para adecuar la organización a los nuevos planteamientos y en el ámbito de la estrategia y de la alta dirección tendrá que procesarse o poderse generar a partir de un nuevo escenario donde el factor político, jurídico y directivo tendrán necesariamente que cambiar. Dicho en otros términos, la vieja generación tendrá que irse y generación como la de ustedes muy rápidamente tendrán que encontrar acomodo. Para ello, tendrán que indudablemente tener una mayor capacidad de una serie de nuevas capacidades para competir en un nuevo mercado laboral que es precisamente lo que actualmente está en proceso de generación. Pero veamos ahora con mayor detalle. El factor energía y ecología significará que habrá cambios radicales en el patrón energético y en la forma de desarrollar la preservación ecológica. Se tendrá que crear una nueva propuesta alternativa de producción industrial menos contaminante. Disminuir también la amenaza del calentamiento global, porque esta es una exigencia de sobrevivencia de la humanidad. Y la tendencia particularmente tendrá también que darse en torno al proceso de automatización de los distintos procesos. Dicho en otros términos, habrá que producir con mayor limpieza, pero al mismo tiempo con menor número de trabajadores. El segundo factor es que, decíamos, la revolución científico-tecnológica continuará y continúa día a día, día con día. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la constante innovación? Primero que nada, que constantemente las empresas tendrán que reestructurarse desde el punto de vista de la tecnología. Se tendrá que reclamar el desplazamiento de la obsolescencia. Se tendrá que abrirse hacia una nueva visión de la capacitación y educación, sobre todo de carácter permanente. De hecho, ustedes en el momento actual, en este momento que están ustedes recibiendo una serie de una educación a distancia y de carácter interactivo mediante Internet, indudablemente que están ya formando parte de esa educación permanente, que ¿cuánto va a durar? Va a durar el resto de sus vidas. Y por último, la investigación y el monto de fondos destinados a investigación y desarrollo tendrá que crecer. México tiene un porcentaje mínimo realmente de inversión en investigación y desarrollo. Y esto definitivamente
no podrá continuar por mucho tiempo. A partir de ahí, entonces, tenemos que contemplar que la tercera variable será el cambio organizacional que procederá mediante la reingeniería corporativa. La reingeniería particularmente tiene un atributo. Anteriormente, cuando queríamos transformar una empresa, lo primero que hacíamos era pararla y empezar sencillamente de nuevo arrancar con una nueva. Hoy en día no. La reingeniería se tiene que hacer los cambios teniendo en marcha el viejo modelo anterior. Hasta que en un momento determinado la introducción de las innovaciones termina desplazando lo que anteriormente era vigente. Quiere decir que habrá un rediseño organizacional, que tendrá que crearse una nueva plataforma para reestructurar los circuitos de producción, de distribución y de consumo. El ejemplo, por ejemplo, que colocamos nosotros de Amazon es precisamente revelador en ese sentido. Habrá que crearse un nuevo concepto de empleo por tiempo y obra determinada. Y particularmente se tendrá que usar un nuevo esquema de distribución conocido también como la exigencia de una nueva logística. De forma tal que las mercancías y los servicios lleguen en tiempo, forma, oportunidad, suficiencia y al costo más bajo que sea posible. Finalmente, la creación de una nueva estrategia que desarrolle sencillamente al ámbito industrial tendrá que ser contemplada desde el punto donde tendrá que surgir nuevos líderes idóneos, tendrá que entrar en marcha una nueva generación, tendrá que usarse o ajustarse a las nuevas características y necesidades del mundo y cambios constantes. Esto posibilitará la generación de nuevos modelos directivos y de gestión. Un nuevo concepto de lo público, lo jurídico y la gestión. Dicho en otros términos, todos tendremos que volver a estudiar lo que creíamos que ya sabíamos, que era la administración. Tendrá que haber una nueva visión político-directiva y, por tanto, una nueva visión estratégico-táctica. ¿Qué significa esto? Que la clase política que en este momento padecemos tendrá que irse a sus casas. ¿Por qué? Porque tanta ineptitud, tanta ignorancia no es posible. Se necesita que indudablemente un gobernante sea una persona que tenga conocimiento acerca de lo que está decidiendo. Y no como el momento actual, que definitivamente la ignorancia supina de todos ellos, los que han antecedido la presidencia, por ejemplo, de este país o del mundo, definitivamente no pueden seguir manteniéndose. Sobre esa base, entonces, ¿cómo se va a valorar las cosas? Se va a valorar al trabajador a partir de su desempeño, pero por los resultados que obtenga. La reingeniería corporativa será una necesidad y una readecuación permanente a cambios extremadamente acelerados. El apoyarse particularmente en fortalezas internas y oportunidades externas para promover el mercado será una condición indispensable. Y habrá cambios, como hemos mencionado, profundos en la visión de la política. A partir de lo anterior, tenemos entonces que entender lo siguiente. En la relación energía con respecto a tecnología, tendrá que gestarse un proceso de investigación y desarrollo impulsados básicamente por energías alternas. En la relación de ingeniería corporativa y la nueva estrategia, tendrá que contemplarse particularmente la emergencia de nuevos actores directivos para impulsar el nuevo orden corporativo. En cuanto a la relación entre reingeniería y energía, tendría que haber un nuevo rediseño corporativo bajo un patrón energético, pero de carácter ecológico. En la vinculación
de lo que podríamos nosotros denominar el factor estratégico con respecto al ámbito de desarrollo tecnológico, tendrá que haber particularmente nuevos liderazgos tecnocráticos impulsados por la revolución científico-técnica. Y en cuanto a lo que sería el ámbito estratégico con respecto al nuevo patrón de energía, significará que habrá una nueva redefinición de los espacios públicos estatal impulsados por nuevo patrón energético y ecológico. A partir de ahí, finalmente, tendremos que establecer la necesidad de considerar particularmente que entre la revolución científico-tecnológica y las nuevas estrategias tendrá que hacer corresponder lo organizacional corporativo con desarrollo científico-técnico donde el Estado ya no va a ocupar el papel central. En este último punto vale la pena detenerse. Para que esto o esta reestructuración se produzca, para que haya un cambio de tal profundidad, ¿de dónde puede provenir? Del reconocimiento que lo que estamos viviendo en el momento actual tiene un nombre, que no es el de crisis, porque las crisis son temporales, se reajustan, se emergen otros factores y se tienen previstos como consecuencia la necesidad de cómo poderlo superar. Pero la catástrofe no. La catástrofe es el acabose, es el punto final de un modelo civilizatorio. Y lo que estamos nosotros viviendo es una catástrofe. En ese sentido, cabe plantearse cuáles elementos son los que nos van a permitir hablar de una catástrofe. ¿Y por qué designamos como catástrofe a lo que está ocurriendo en el momento actual? He elaborado estos planteamientos en torno a lo que yo denominaría como una teoría o del proceso de la catástrofe, una teoría de la catástrofe o proceso de catástrofe. Establezcamos primero la siguiente. Una catástrofe se comienza a preparar desde el momento en que una serie de acontecimientos nuevos no son ponderados de manera adecuada. Se consideran irrelevantes. Y al mismo tiempo, por ser inesperados, se descuidan. Este es el caso concreto de lo que ha ocurrido hasta este momento. El presidente Donald Trump acaba de confesar hace 2 días que efectivamente él minimizó la importancia que tenía el COVID-19. Como consecuencia de ello, él buscó definitivamente considerar que eso no era un problema. Igual hizo, por ejemplo, el presidente Bolsonaro en Brasil, diciendo que por una gripita no iban a detener la economía. No de menor importancia es lo que pasó también en México. Entonces, sencillamente, López Obrador decía, no, sigan por favor yendo a los restaurantes, vayan, pidan, mantengan su vida normal, no hay problema. Y se consideró, por lo tanto, que esto era irrelevante, cuando en China ya era un problema significativo y lo había revelado al mundo desde enero de este año. Pero esa circunstancia hizo que se pensara que era un problema de China, no que ésta se iba a convertir en un problema universal, como se ha convertido. Por lo tanto, el surgimiento de un nuevo virus, ¿qué trajo como consecuencia? Que desconocemos realmente qué es el COVID-19. Hace unos días le preguntaba yo a un doctor amigo mío que le decía, bueno, ¿qué es el COVID-19? Y me dice, ¿quieres que sea totalmente honesto? Le digo, sí, por supuesto. Dice, en realidad nadie sabemos nada. ¿Quién puede decirse en este momento que es especialista en COVID-19? Ninguno. Porque si fuera especialista realmente en esto ya tendría la cura.
conocería la causalidad y sabría precisamente cómo enfrentarla. Pero me dice, estamos contemplando de que en el momento en que se produce el contagio, la persona al principio llega a tener una evolución muchas veces lenta y otras veces acelerada, pero varía de persona a persona. Por lo tanto, se puede estar hablando con una persona contagiada que acaba de llegar y en menos de 2 horas colapsar y morir, sin que pueda yo saber exactamente ni siquiera tener tiempo para hacer análisis de qué está muriendo esta persona. Como consecuencia de ello, entonces desconocemos la causalidad. ¿Qué causa esto? A partir de ahí, el comando, o sea, el elemento encargado de tomar decisiones, actúa con imprevisión e irresponsabilidad. Esa es la segunda condición que se establece. Prácticamente todos los jefes de Estado han tenido imprevisión e irresponsabilidad. Como consecuencia de ello, todos están siendo en el mundo cuestionados profundamente. Quizás la única persona que en el momento actual tendría mayor posibilidad de emerger con una autoridad moral en ese sentido, sería el caso de Angela Merkel, la canciller alemana. ¿Qué les dijo a su pueblo esta mujer? Desde que comenzó la pandemia, inmediatamente dijo, señores, estamos frente a un problema semejante que puede causarnos estragos de modo semejante a los que se produjeron en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Y esta pandemia puede resultar, efectivamente, por sus características y desconocimiento, un desastre para toda la humanidad en su conjunto. Fuera de ella, no encuentro ningún otro jefe de Estado que haya tenido tal virtud. La otra circunstancia es en cuanto al sistema de una cultura de comunicación. Si no sabemos qué produce el COVID-19, entonces, cuando se comienza a hablar ya de las consecuencias son inocultables e improbables. En México, por ejemplo, se buscó, entre otras cosas, decir que era una pulmonía, una neumonía atípica cuando moría alguien de COVID-19. Y miles de casos que se produjeron fueron clasificados sencillamente como una neumonía típica, siendo COVID. Como consecuencia de esto, ¿en qué momento se tuvo ya que abrir paso a la verdad y a registrar realmente los casos? Cuando ya esto era inocultable, cuando ya no se podía tener una probabilidad siquiera de salvar vidas que en mejores condiciones se hubieran podido prever. Por lo tanto, los temas de comunicación han sido afectados. Esto nos genera también una situación donde los recursos han permanecido inmóviles porque no saben hacia dónde asignarse. Y se muestra también una alta inestabilidad en cuanto a lo que sería el avance de este tipo de males. Por lo tanto, las capacidades entendidas como recursos quedan limitados y en muchas ocasiones no ejercidos, por lo menos adecuadamente. El carácter impreparado e incontrolable, ¿en qué deriva? Hace un problema de falta de control sobre los procesos. Y como consecuencia de ello, ninguna política ni ninguna toma de decisiones puede echarse a andar de manera satisfactoria. Esto nos lleva entonces a que hay problemas en el ámbito de la inteligencia para captar las nuevas situaciones, a situaciones de condiciones de gobernanza y gobernabilidad que finalmente van a ser responsabilidad de los dirigentes políticos. A una incapacidad de generación de información como base para tomar decisiones adecuadas, a una interrupción de los procesos de implementación y movilización de los recursos y a una incapacidad de que la estructura organizacional responda adecuadamente a los retos
que se le están planteando. A partir de ahí, transformemos esto en una fórmula. Esta fórmula entonces nos llevaría a contemplar lo siguiente. Considerar lo irrelevante e inesperado entre la causalidad, dividirlo entre la causalidad. Establecer la relación entre imprevisión e irresponsabilidad, dividido entre el comando. Establecer el ámbito de lo inocultable e improbable entre la red de comunicaciones. Establecer el punto de la inexperiencia y particularmente imposibilidad de desarrollo hacia una imposibilidad de desarrollo de aplicación de los recursos y finalmente lo de carácter irresoluble e incertidumbre entre las posibilidades de control, lo cual nos devela particularmente varios factores: ignorancia de las prioridades, incapacidad de cohesión en torno al comando y comunicación interna y externa, imposibilidad de ejercer los procesos de coordinación y aplicación de los recursos e insuficiencia de control sobre el curso de los procesos. Dicho en otros términos, la fórmula que lo revela es básicamente que se desarrolla un elemento donde queda potenciado totalmente estos factores y por lo tanto la magnitud de los acontecimientos se vuelve básicamente imposible de resolver. Establecido esto, entonces tenemos los siguientes aspectos. Si hay fallas considerables en el ámbito de profunda afectación al marco de lo que sería concretamente la globalidad, tenemos que ver entonces cuál va a ser la repercusión en el ámbito del Estado. Los estados hasta este momento han venido siendo la base de organización de la sociedad. Sin embargo, el papel más importante hoy en día parece representar con mayor importancia las corporaciones que los estados. Si quisiéramos nosotros reivindicar el modelo estatal, veríamos nosotros en qué condición se encuentra. En el mundo, por ejemplo, se está abriendo la búsqueda de volver a restaurar un presidencialismo autoritario y despótico. Hechos, por ejemplo, como lo que acaban de ocurrir en Bielorrusia, donde en este caso el presidente se elige por séptima vez y considera sencillamente que él es el único encargado con elección o sin elección y le vale, y definitivamente organiza un fraude electoral impresionante frente a una sociedad que indudablemente ya lo repudia. Segundo, hay omisiones, rezagos y vacíos en el marco de la legalidad. Como consecuencia de esto, la legalidad no puede aplicarse. Hay, por lo tanto, cuestionamientos de la legitimidad de la autoridad. Y por último, hay el factor que ha motivado la crisis de los grandes imperios y de los estados, que es la crisis fiscal. Dicho en otros términos, en la crisis fiscal lo que estamos anotando es precisamente que es más lo que se gasta de lo que se recibe. A partir de ello, entonces, ¿en qué va a ser afectado por las condiciones actuales el nuevo Estado? Permítame un momento, por favor. Disculpe.
Entonces, quiere decir que particularmente los estados van a enfrentar en el mundo, mientras dure la pandemia y aún después de ella, profundas catástrofes que van a afectar definitivamente el ámbito de gestión sobre la sociedad. Primero, ¿qué ocurrirá con la poderosa organización burocrática que hasta este momento ha tenido? Veamos un ejemplo. La UAM sigue funcionando. ¿Y dónde está la enorme burocracia que tenemos? Esas casas. ¿Para qué le sirve entonces a la UAM esa enorme burocracia? Para nada. Pero eso que está ocurriendo en la UAM, podemos decir lo que está ocurriendo en la UNAM, podemos decir lo que está ocurriendo en cada uno de estos factores. Y si ustedes ven, por ejemplo, lo que sería la instalación de la UAM, si alguien ha querido asomarse por ellas, verá que el pasto ha crecido a niveles nunca antes conocidos, que definitivamente se encuentra la unidad abandonada, que las oficinas prácticamente no hay nadie que las atienda, que está siendo custodiada en este momento por una policía civil para regular sencillamente el número de personas muy limitado que tienen que asistir cotidianamente a esto y que son básicamente personal de confianza. Por lo tanto, entonces esa burocracia numerosa, creciente, de alto costo, pero que además es ineficaz e ineficiente, sobre la cual no se tiene control y que ha actuado bajo condiciones de carácter clientelar, tendrá que venirse abajo por su ineptitud misma. Por otra parte, el mantener el viejo patrón de energía, nos va a conducir a condiciones de muy alto costo, de baja eficiencia, de ser altamente contaminante, de no tener alternativas de innovación y de corrupción en todos los niveles, que es lo que está ocurriendo con el sector particularmente eléctrico en México y con Pemex, que ya es una empresa absolutamente quebrada. La dependencia científico-técnica nos llevará sobre todo a un predominio de la obsolescencia, a una incapacidad de competir en los mercados, a no introducir innovaciones, a tener baja inversión en investigación y desarrollo y a descuidar la educación y capacitación que en este momento, bajo las condiciones actuales, podemos decir que la educación actual es un fraude, no lleva a ningún futuro perfectamente definido. A partir de allí, más que estrategia, habrá resistencia al cambio, con predominio de intereses de la clase política sobre el Estado y la sociedad y una carencia de proyecto y de proyección hacia el futuro. Bajo esa situación, entonces, ¿hacia dónde irán los estados? Tenderán a caer en el populismo y visiones mesiánicas. Quedarán cada vez más comprometidos con factores de corrupción. La inseguridad se verá como un elemento cada vez más generalizado y habrá una imposibilidad de desarrollo de acuerdo a la versión de lo que se tenía de expectativas democráticas. El primer caso, al disminuir la capacidad de movilización de bienes y servicios y la incapacidad de respuesta a las necesidades futuras, se creará una pérdida de expectativas. Al debilitar el ámbito de las instituciones y al no poder hacer avanzar las reformas y estrategias oportunas, teniendo como consecuencia la imposibilidad de una propuesta verdaderamente democrática. Al aniquilar la capacidad de innovación, investigación y desarrollo, al imposibilitar el cambio energético hacia energías limpias con las consecuencias catastróficas hacia la ecología, al rodearse de tecnología obsoleta, cara, ineficaz y con altos costos de mantenimiento, se producirá una catástrofe en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la economía de cualquier país. Este planteamiento indudablemente no es nada prometedor, pero nos habla sobre todo de un factor real. El Estado, tal como ha venido funcionando hasta el momento actual, ya no es útil para la sociedad, ni es útil siquiera para sí mismo.
A partir de ello, entonces, tenemos que pensar en otro elemento adicional. Hemos ya hablado de que una posibilidad puede ser la reestructuración profunda que haga la globalidad y que ese sea el modelo sobre el cual de alguna manera se puede orientar el género humano. La segunda es volver nuevamente a intentar que el Estado sea el eje conductor de la sociedad, pero este encuentra enormes dificultades para volver nuevamente a tener la misma aceptación y la misma legitimidad que antes. El tercer factor, el tercer modelo, es caer hacia un modelo de sociedad comunitaria. Comencemos primero por ver cuántas veces ha ocurrido esto en la historia. En Roma, el Imperio Romano duró 12 siglos. Desde el siglo VII hasta antes de Cristo hasta el siglo V de nuestra era. ¿Qué acontecimientos se produjeron durante todo ese tiempo? Primero que nada, Roma fue realmente la que llegó a tener el dominio de Europa y de Asia y de la costa mediterránea de África. Por lo tanto, era un verdadero poderío mundial. ¿Cómo lo perdió? Lo comienza a perder a partir del momento en que comienza a mandar a sus representantes el emperador, que eran realmente los favoritos del emperador en turno, y estos se dedican a robar y a esquilmar y a no hacer absolutamente nada, como no sea corromperse. Pero esto lleva con el tiempo a otro problema adicional. Hay un momento en el cual ni los generales, ni tampoco los prefectos o los cónsules envían ya nada a Roma. Y entonces el Imperio Romano tiene un alto costo cada vez más grande, pero ya no es alimentado por las provincias. Y entonces, cuando cae Roma en el siglo V, entonces estas figuras se consolidan, pero se consolidan en feudos. Y es el origen de la Edad Media y del feudalismo. El feudalismo eran personas que originalmente habían sido funcionarios de Roma, pero al perderse el Imperio Romano, a partir de ese momento, ellos son los que toman las riendas para sí mismos, constituyendo entonces poderes que solamente van en el ámbito de una pequeña extensión, la cual dominaban adecuadamente. Esto ocurrió en Roma para la aparición del feudalismo. Pero aquí tendríamos el otro factor. ¿Qué factores nos podrían hacer volver a una sociedad comunitaria? Vemos distintos escenarios. Muchos de estos escenarios indudablemente no los deseamos, pero el que no pensemos en ellos no significa que no puedan ocurrir. ¿Qué ocurriría si hubiera una guerra mundial de carácter atómico? La mayoría de la humanidad indudablemente quedaría muerta, pero una parte importante de ella quedaría viva. ¿Podría mantenerse en las ciudades? No, porque esas están destruidas. Sin embargo, tendría que refugiarse nuevamente en pequeñas comunidades. Pensemos en una guerra electrónica. La guerra electrónica consiste en que a partir de satélites se envían señales que posibilitan el borramiento de todos los programas electrónicos. Por ejemplo, esta computadora dejaría de funcionar. Y como ella todo lo electrónico dejaría de tener entonces vigencia. Esta bomba existe. La otra son bombas de carácter biológico, que esparcirían enfermedades que matarían a miles de millones de personas. La otra es el uso de neutrones. Una bomba de neutrones sencillamente afecta a todos los componentes que contienen carbono, o sea, todos los componentes orgánicos, pero definitivamente no afecta
de modo alguno a todos los elementos de carácter inorgánico. Por lo tanto, mataría selectivamente a las personas. El uso del láser implicaría particularmente la posibilidad de atacar objetivos totalmente precisos con un grado enorme de eficacia y eficiencia. Ahora, esta sería una primera condición, un escenario fatídico que nos conduciría nuevamente a la necesidad de reconstruir una sociedad comunitaria. El segundo es el fin de las megaciudades. ¿Cómo podríamos hacer para que desaparezcan ciudades como la de México? Bueno, en el momento en que el ambiente ya no sea adecuado, no haya posibilidad de introducir más agua, que el aire se encuentre viciado, altamente viciado, que los combustibles sean cada vez más caros, que el costo de los alimentos crezca y además cada vez haya menos alimentos disponibles y que exista una constante recaída en infecciones, de enfermedades. Un hecho más podría ser, por ejemplo, la caída de un meteorito, como lo que ocurrió sencillamente hace 300 millones de años, al momento en que los dinosaurios, definitivamente, por la caída de un meteorito, fueron aniquilados. Otro fenómeno es un fenómeno que ocurrió hace más de 10.000 años, que fue un fenómeno de glaciación. O sea, los hielos avanzaron, el planeta se enfrió, y como consecuencia de ello, se alteró la relación entre los polos. Y otro más es de que nos habla la Biblia, del diluvio, que consigna no solamente la Biblia, sino distintas civilizaciones. Finalmente, los cambios ambientales y la crisis alimentaria podrían ser las catástrofes suficientes para enfrentar hacia un nuevo escenario totalmente distinto. ¿Qué había que crear? Primero que nada, una organización comunitaria sustituta de las formas de vida social que actualmente nosotros conocemos. Segundo, tendría que sustituirse las fuentes de energía actual por fuentes tradicionales de generación de energía. Se tendría que usar la tecnología de carácter racional. Habría también amplias resistencias, nuevos tipos de valores y una incapacidad de dirección de acuerdo a los siguientes planteamientos. Primero, definamos la organización comunitaria. Esta tendría que definirse territorialmente, crear un nuevo tipo de división del trabajo, crear un sistema de organización de formas de poder, establecer sistemas de interacción, de implantación de formas culturales, códigos de comportamiento y ajustarse a nuevos criterios de valores y creencias. Las fuentes tradicionales de energía a las que tendríamos que volver significaría la definición de los mecanismos de movilidad, desarrollo de formas de defensa en el ambiente, articulación con la producción y uso de fuentes de combustible que no fuera contaminante. La tecnología artesanal supondría volver las herramientas tradicionales a un viejo sistema de creencias y prácticas médicas, al desarrollo de un nuevo tipo de vivienda y a la generación e implantación de nuevas formas de producción. En vez de todo ello habrá resistencias, identidades, valores y dirección. A partir de allí, la sociedad se volvería tradicionalista. El modo de gestión sería normativa autoritario, particularmente por ejemplo teocrático militar y o militar. Habría una conservación y aseguramiento de bienes y mantenimiento de creencias. Y habrá también el establecimiento de nuevas formas de sobrevivencia. Por supuesto, se tendrá que establecer la exclusión de comunidades rivales y mecanismos de defensa. La nueva determinación de las fuentes de sustento será lo que de alguna manera los hombres tendrán que establecer, que hayan sobrevivido a las catástrofes. Los límites culturales para la innovación serán muy evidentes.
porque el viejo modelo ya habrá dejado de funcionar. El tipo de tecnología condicionada a su vez el nivel de organización y la direccionalidad e intencionalidad condicionarán el uso de fuentes de energía. Y la estrategia dada por la cultura condicionará además la orientación de la organización. Finalmente, la tecnología y la energía irán en la misma dirección, donde el cambio de una supondrá el cambio en la otra. Hasta aquí, pues entonces tenemos lo que hemos establecido nosotros como el panorama general. Evidentemente no es un panorama nada agradable. No es un panorama agradable, es decirles, si nos vamos por la reestructuración, en este caso productiva, que reclama la, la globalidad, implicará que algunas regiones del mundo estarán, sobre todo, a mucho tiempo adelante que otras, que se habrán quedado rezagadas. Si optamos por retorno al modelo estatal, encontraremos sencillamente una constante corrupción y una imposibilidad sencillamente de volver a restablecer el Estado bajo forma realmente de verdadera autonomía y de capacidad o de democracia. Y si optamos por el otro factor, que es precisamente el de volver al mundo comunitario, significaría que todo el modelo civilizatorio habrá caído y se habrá disuelto. Por lo tanto, que no tendremos ninguna posibilidad de volver a lo que tenemos hasta este momento presente. Esta ha sido la historia de la humanidad y hoy en día nos estamos dando cuenta de que estamos padeciendo una gran catástrofe. Catástrofe que arrasó primero a la vida social, en la medida misma que nos condena a estar cada vez más en los espacios de nuestras propias casas. Segundo, nos afectó también en el aspecto de lo que sería la economía, puesto que muchísima gente, millones de personas han perdido su empleo, pero también que la capacidad adquisitiva en el momento actual ha sido ya considerablemente menor en la medida misma en que las mercancías ya no tienen la demanda que tuvieron anteriormente. Y por último, establecemos también limitantes en el ámbito político, porque estamos nosotros contemplando de que el modelo político y los políticos actuales son realmente incapaces de enfrentar estos grandes retos. No conozco por lo menos a un político que en México haya dicho, señores, la posibilidad de cómo hacer o cómo desarrollar este nuevo potencial sea este, o que se atreva a tomar decisiones adecuadas. Todo se produce esto en medio de grandes evasivas. Definitivamente esto va a tener consecuencias, o ya lo está teniendo, el momento presente. Hasta aquí, pues entonces, tenemos el día de hoy el desarrollo de todo esto, este planteamiento. Este modelo, estos modelos, vienen ya en la primera lectura, misma que hoy mismo espero enviárselas. El día de mañana no vamos a tener actividad, pero con la lectura, por favor, tendrá que ya leerla, o sea, a eso vamos a dedicar los viernes, a hacer las lecturas, para ser presentadas ya directamente. En este caso, esta primera lectura para el día 17 de septiembre. Recuerden que tenemos un largo fin de semana. ¿Alguna pregunta o dudas que tengan sobre lo que hemos expuesto el día de hoy? Yo tengo una duda, profesor, pero posiblemente quizá no entendí bien el tema. Pero entonces, ¿todos estos modelos surgen a partir de catástrofes simultáneas? Sí, mire, lo que estoy planteando aquí, en este artículo que les voy a mandar, con estos modelos que se incluyen, yo parto de esta idea. El mundo en este momento está padeciendo uno de los cambios más fuertes que la historia humana haya conocido.
Somos 8.000 millones de personas y el mundo se paralizó. Evidentemente, no solamente hemos paralizado la economía, los estados mismos han tenido que ser paralizados en el ejercicio de sus funciones. Los sistemas de distribución, la vida social misma se ha detenido. Y esto indudablemente lleva a consecuencias impresionantes. Millones de personas han perdido sus empleos. En México, por ejemplo, se considera como un despido masivo de más de 12 millones de personas. Lo que en este momento está ocurriendo no es la recuperación siquiera de los empleos, sino el surgimiento de un fenómeno cada vez más fuerte, que ustedes mismos ven en la calle. Hay más comerciantes ambulantes que clientes que vayan a querer adquirir esas mercancías. O sea que la gente que está invirtiendo en este momento en un pequeño negocio, en lo que sea, hasta en vender en la calle, definitivamente está perdiéndolo todo. Y no hacerlo también implica, pues, carecer de alguna posibilidad de sustento en lo inmediato. Todo esto, bueno, ¿va a tener consecuencias? Por supuesto que sí. Y bueno, también, entonces, por ejemplo, el último modelo que se podría suponer como un modelo idóneo de una nueva reestructuración. No es que sea idóneo, es que sería, para que se dé un modelo de esa naturaleza de carácter comunitario, tiene que caer una bomba atómica, por ejemplo, que es posible, ¿eh? Porque hay un proceso de destrucción del planeta donde quedemos unos cuantos. Y la única forma de volver nuevamente, pues sea la creación de pequeñas comunidades. Pues es un modelo de catástrofe, pero mayúsculo. O sea, sería idóneo en términos de dar respuesta a cuestiones de sobrevivencia. No habría fábricas, no habría fuentes de energía, no habría nada absolutamente. El dinero no valdrá en una catástrofe de naturaleza. En el ámbito de, por ejemplo, de la sobrevivencia del Estado, podemos vivir con dictadura, pero el problema de las dictaduras es que también se agotan en su capacidad de constantemente estar golpeando a la sociedad y por lo tanto, tarde o temprano, tendrá que haber problemas multiplicados. O sea, estamos viviendo un mundo donde yo no sé exactamente cuál vaya a ser la respuesta, pero sí me pretendo con esto señalar que en la historia humana, cuando se producen catástrofes, necesariamente hay que comenzar no de cero, sino de menos cero. Y este sería uno de los casos. ¿Quién más tendría dudas? ¿Algún comentario? Muchachos, entonces nos vemos ya directamente el próximo jueves. Les agradezco muchísimo su atención. Les enviaré ya definitivamente a partir del día de hoy la lectura. Gracias. Gracias bien, muchachos. Que tengan un largo fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Dígame. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Yo he estado platicando constantemente ahorita con personas, obviamente, de cómo les está yendo en su trabajo, ¿no? Y me comentan que la mayoría ha estado trabajando con un sueldo a la mitad, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Pero qué significa un sueldo a la mitad? Ah, sí, claro. O sea, yo entiendo toda esa repercusión. A lo que yo voy es que si esto también va a ser como un retroceso Claro, a los salarios, ¿no? Porque, por ejemplo, evidente que sí. actualmente tenemos en la Constitución que se supone que no nos pueden hacer disminución de salario. Obviamente, Claro. ahorita por la vigencia, yo creo que se van a estar manejando esas modificaciones en esos ámbitos. Entonces, finalmente, De hecho, también se vamos están a estar en aplicando. un sistema económico totalmente precario en salarios, ¿no? Así es. ¿Y qué significa entonces? Que usted tiene las mismas necesidades, pero tiene un salario recortado a la mitad. ¿Puede satisfacer sus necesidades? No. No. Ahora, no puede darse el lujo de renunciar, porque entonces no tiene ni eso siquiera. Exacto.
Y al mismo tiempo, por más que el Estado llegue y diga que va a dar ayudas y demás, pues no. Por ejemplo, ¿qué significa que a un anciano le digan que le están dando una ayuda de 2,000 pesos al mes o 2,500 pesos al mes? Con eso no se vive un mes, nada más, así de sencillo. ¿Qué puede comprar con 2,500 pesos? Y sobre todo en un mes. No lo puede comprar ni de bolillas por si le echan a perder. O sea, toda esta serie de cosas están ocurriendo. A todo esto es lo que llamamos nosotros catástrofe. No, no crisis, ¿eh? La crisis es otra cosa. Nosotros nos acostumbramos, y ustedes también se acostumbraron a que desde que eran niños oían la palabra crisis. Pero crisis aquí, crisis allá, volvían. Y la crisis, por ejemplo, tiene puntos de ascenso y puntos de caída muy fuertes. Claro. Pero también tiene posibilidades de recuperación. En el caso de la catástrofe, no. La catástrofe no se recupera nunca más. Se tiene que abandonar toda esa idea y iniciarse desde un punto totalmente diferente. Ok. Pues sí, ¿alguna cosa más? No, ninguna, profesor, gracias. Gracias a ustedes.